Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, ¿están adulterando las Biblias? Pastores y ministros han manifestado su preocupación, dado de que encuentran Biblias nuevas de las ediciones últimas que le faltan versículos, que tienen modificaciones, que tienen pronunciamientos teológicos más bien proclives a las doctrinas católicas. Y, como se sabe, la iglesia cristiana ha sido edificada sobre el fundamento de la Biblia. Así que este es un asunto muy preocupante. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, que se titula Jesús y sus apóstoles y el canon de la Biblia. Vamos a colocar todas estas cosas en contexto. Como decíamos en la ocasión anterior, desde el tiempo y a partir del tiempo de Esdras y Nehemías, se comenzó a conformar, o ya se había conformado y se continuó ese proceso de conformación de un canon bíblico, o sea, unos libros inspirados, ¿ok? Dentro de esa medida y esos acuerdos de los rabinos antiguos. Así se llegó a lo que fue el canon palestinense, ¿ok? El canon palestinense que estuvo confrontado con el canon alejandrino. El canon palestinense estaba compuesto de los libros protocanónicos, que quiere decir primer canon, así se le llamó teológicamente, mientras que el otro canon, que ya vino a surgir en el año 300 en adelante después de Cristo, se le llamó el canon alejandrino, ¿ok? El canon alejandrino, y se le llamó estaban integrados por los libros deuterocanónicos, lo cual quiere decir segundo canon. Luego llegamos al tiempo de Lutero, cuando Martín Lutero, ya en el 1600 y tanto, se propone a hacer la Biblia para su pueblo en lengua vernácula alemán, y dejó por fuera, por supuesto, esos libros deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon, y que los maestros antiguos de Israel le llamaron apócrifos, y que se hizo eco de tal expresión el hermano Martín Lutero. Así que no fue Lutero quien le dio el nombre de apócrifos, fueron los rabinos antiguos, y es apócrifo, lo que quiere decir es oculto, de origen desconocido, dudoso en su fecha, en sus autores, y por lo tanto no tenían consistencia como libros inspirados y no fueron integrados, como tampoco fueron integrados por el hermano Martín Lutero. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con lo que Jesús y sus apóstoles tenían como canon y lo que ellos usaban como tal. Vamos a leer una escritura en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a comenzar por allí. Capítulo 5 de Mateo, versículo 17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. No pasará, ni una jota, ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. ¿Okay? Entonces, Jesús estableció ese canon, que era el canon que él utilizaba, o sea, el canon palestinense, ¿correcto? Porque él mismo habla luego de la ley, los profetas y los salmos, ¿correcto? Que quiere decir la Torá, el Naví y el Ketubín en idioma hebreo, y que lo reitera y lo vamos a venir viendo en adelante. Y en esa ocasión y en todas esas ocasiones el Señor le enseñó a sus discípulos respeto por las Escrituras, les enseñó confianza en ellas, les impartió revelación de las mismas cuando les dijo: he aquí yo abro ahora vuestro entendimiento para que comprendan las Escrituras, y les dijo y enfatizó que esas Escrituras debían cumplirse y vinieron para cumplirse en Él mismo.
en él mismo cuando él dijo en Lucas 24, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y les hizo comprender las escrituras, como les decía, al abrir su entendimiento, ya en el versículo 45 de ese capítulo 24 de Lucas, y que estas escrituras se cumplirían al pie de la letra como está expresado allí. Luego encontramos otra situación donde Jesús, ya no dirigiéndose a sus apóstoles, sino a sus adversarios, a sus enemigos, los religiosos, los adulteradores de la Biblia, los que con sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios, incluso impedían que se le diera ofrenda o que se le diera una ayuda a los padres y que se dijera que era mi ofrenda a Dios, y que Jesús lo fustigó porque les dijo: ustedes con vuestras tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Esos mismos, de ese mismo espíritu antiguo, en el cual es el que hoy nos hace colocar en las manos Biblias con versículos que faltan y todas esas cosas, a esas personas, ¿ok?, Jesús confrontó en Mateo 23, 29. Vamos a leerlo desde el 33, donde dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero lo que quiero más enfatizar es lo que está en el 35, donde dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ellos mismos habían dicho que si ellos hubieran vivido, lo dice en el versículo 29, ellos no hubieran sido cómplices de sus padres en el asesinato de los profetas. Y entonces Jesús les dice: ustedes sí son culpables de esa sangre, serpientes, ¿sí? Les dice así, fustigadamente y fuertemente. Uno no lo puede decir más fuerte que como lo dijo Jesús, ¿sí? Porque ustedes están manifestando que son asesinos, así como me queréis asesinar a mí, lo cual no hizo Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y con ese espíritu homicida, ¿ok?, ese mismo espíritu homicida es el que actúa en el daño de las escrituras, en las modificaciones, en las alteraciones, en todas esas cosas, ¿ok? Cuando Jesús dijo que no se cambiaría y que no pasaría ni una jota, ni una tilde, nada de eso podía ser cambiado. Por eso Jesús lo fustigó en cuanto a esos libros inspirados que él colocó allí. El primer asesinato, el de Abel, correcto, en el libro de Génesis, y después el asesinato que se registra en Segunda de Crónicas de el sacerdote a Zacarías. Entonces, pero fíjese bien, eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque el primer libro de la Biblia, de la Tanaj judía, ¿ok?, en el orden como están dispuestos sus libros, ¿ok?, que lo hemos presentado varias veces y que tiene 24 libros, ¿ok?, lo cual es igual a los 39 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ¿ok? El primer libro de eso es el libro de Génesis. Ahí hay un asesinato, empezando la Biblia y finalizando la Biblia, porque después de la Torá viene el Nabín, que eran los profetas, ¿sí?, comenzando desde Josué en adelante, ¿sí? Y luego los escritos, ¿ok? O sea que Jesús llamaba los salmos. A partir de los salmos allí hay otros escritos, y al final de esos escritos está Segunda de Crónicas, ¿ok?, donde fue el segundo asesinato. Con lo cual Jesús está diciendo, como que digamos nosotros hoy, desde Génesis a Apocalipsis, todos vuestros homicidios serán castigados, ¿ok? Entonces, para Jesús y para sus apóstoles, estos eran los libros inspirados, como lo expresaban los apóstoles y decían: toda la escritura es inspirada por Dios, decía Pablo, ¿ok? Y decía Pedro: ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
lo cual indica que la adulteración es un asunto muy grave y que estos maestros, de esa pseudociencia biblística, que se abrogan a sí mismos esa libertad de modificar, de cambiar, de sustraer, como se sustraen versículos, pues se van a confrontar con una situación bien seria. Se van a confrontar con esa situación, ¿ok? ¿Sabe? Yo estuve una vez en Caja Seca y entonces me llegaron unos pastores con esas Biblias. Bueno, una de ellas era de esta Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Es una versión, La Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Esta Biblia está modificada. Esta Biblia tiene sustracciones. Esta Biblia tiene postulados teológicos que son proclives al catolicismo, pero es una Biblia gratuita, porque es que se trata de una conspiración, ¿ok? Y nosotros, por supuesto, no vamos a ser partícipes de tal cosa. Y hay ministerios cristianos, en este caso la Liga Bíblica, que distribuye esta Biblia, ¿sí? Que no es conveniente de ninguna manera, pues Jesús no estaba de acuerdo, no estaba en su canon, ¿sí? ¿Ok? Ahora, miremos algo más por acá. En Lucas 16, no solo Jesús les enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, no solo fustigó a sus enemigos, no solo mostró las escrituras del Taná inspirada, como vamos a ver, también podemos ver en Mateo, sí, ya leíamos allí, ¿ok? Desde el asesinato de Abel hasta el asesinato de Zacarías, ¿ok? Como Jesús metió en ese de Génesis, Apocalipsis, esos contenidos, pero también en el capítulo 16, versículos 16 y 17, dice Jesús, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde allí en adelante, el reino de los cielos es predicado. Entonces Jesús le está diciendo a la iglesia, a partir de allí de Juan comenzó entonces a elaborarse lo que fue y lo que es el Nuevo Testamento. O sea, porque él dice, a partir de allí, estamos hablando de Lucas 16 y 17, ¿ok? Es anunciado el reino de Dios, ¿ok? Estos biblistas de la alta crítica textual, ¿ok? Hacen una obra destructiva, ¿sí? Y detrás de ellos está el catolicismo, que es el que financia estas cosas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos entendido que Jesús se regía por un canon que llamábamos el canon palestinense, que ese canon alejandrino hecho por judíos, maestros judíos en Alejandría, maestros de Egipto, ¿sí? Vino para adversar el canon palestinense y para continuar esa obra que venía desde Esdras de introducir los libros apócrifos, lo cual realizó. ¿Por qué? Porque en el canon alejandrino, ¿ok? Se introdujo en lo que llaman la Biblia de los 70, la llamada Biblia de los 70, ¿ok? Se introdujeron esos contenidos, ¿correcto? Contenidos a los cuales se opuso el propio Jerónimo de Estridón, que fue el que tradujo la Biblia católica después del año 300, Jerónimo de Estridón, y que decía que no debían incluirse los libros apócrifos, mas el catolicismo, en una obra de adulteración descomunal, ¿sí? Introdujo los libros apócrifos, y ya sabemos que estas Biblias católicas son Biblias adulteradas. Y también podemos hablar un poco de la de los testigos de Jehová, donde faltan versículos y están rayados y todas estas cosas. Esto es un asunto de verdad muy serio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces yo te invito y te animo y te pido incluso que te suscríbete a nuestro canal, y si tienes preguntas e inquietudes, háznoslo llegar a través de los comentarios, ¿correcto? Opiniones que pueden ser incluso adversas, ¿sí? ¿Ok? Además te digo que en la descripción vas a encontrar los enlaces donde están todos la información que sirve de fundamento a esta exposición. Esto ha sido En Contexto, y en este caso Jesús y sus apóstoles y el contenido de la Biblia o el canon de la Biblia. Continuaremos con un tercer contenido. Esto es En Contextos. Que Dios les bendiga. Esto es En Contexto.